Si nos detenemos a observar el presente y el pasado, es innegable que el país cafetero produce futbolistas con mucho talento y un potencial infinito, pero la gran mayoría de las veces se queda en eso, una promesa. Chicos que ilusionaban, pero que con el paso de los años no llegan a ser ni una pequeña parte de lo que se esperaba, y otros que directamente desaparecen del radar del fútbol competitivo. Tenemos al máximo goleador colombiano, un tipo con una relación estrecha con la cerveza, al máximo goleador de un mundial, al cual no le gusta esforzarse en los entrenamientos. Se tuvo a un chico que supo ser la máxima promesa colombiana y que a los 20 años fue comprado por el Manchester City, pero hoy en día si acaso su mamá sabrá dónde juega. Como estos, son incontables los casos de futbolistas colombianos que pintaban para cracks, pero terminaron en nada. Pero entonces, a pesar del talento, ¿qué es lo que sucede con el futbolista cafetero? ¿Y qué relación tiene esto con que a día de hoy muchos colombianos celebren segundos puestos o partidos que se ganaron hace más de 30 años? Y así nos duela, ¿será que tenemos algo que aprenderle al futbolista argentino? Recientemente en la selección Colombia se vivió la película Jon Hader Durán, e independientemente que lo publicado por el periodista Paolo Arenas sea verdad o mentira, basta con analizar el partido del colombiano para darse cuenta de que algo no andaba bien, y no hablo solo del rendimiento futbolístico, que de por sí fue pésimo, sino además de su actitud para con sus compañeros, además de su extraña salida de la selección. Meses atrás en Europa se hablaban maravillas del delantero antioqueño, hasta Chelsea y Arsenal estuvieron interesados en el colombiano, pero hoy, lastimosamente, gracias a que ya lo hemos visto infinidad de veces, no es difícil presagiar el futuro rendimiento futbolístico de Jon Hader Durán. Esto aparte de causar molestia, porque ya llevo más de una década esperando con ilusión el reemplazo de Falcao, también me causa una intriga gigante saber el por qué tantísimos talentos terminan solo en promesas que nunca llegaron a materializarse. Me pregunto, ¿qué sería de una selección Colombia si se lograra bajar considerablemente el índice de fracaso de estos futbolistas tan talentosos? ¿Y cuántos futbolistas no estarían representándonos en los clubes más grandes del mundo si esto llegase a suceder? El caso más conocido y tal vez el que más nos duele debido a que talento le sobra es el de James Rodríguez. Muchos colombianos nos quedamos con la imagen de que el fracaso de James en el Real Madrid fue gracias a Zidane, y tal vez esto sea cierto en gran parte, pero incluso ya desde Mónaco, Claudio Ranieri declaraba: James es un gran jugador, piensa como atacante pero también tiene que defender. Esta declaración, sumado a su salida por la puerta de atrás del Real Madrid, en ese momento incluso daba espacio a la interpretación, pues se podía decir que fueron hechos aislados y que simplemente Zidane prefirió otros futbolistas que a James Rodríguez, pero con el paso de los años y sus salidas cada vez más controvertidas de los diferentes equipos nos dieron una pista para llegar a la conclusión, que el problema no eran los técnicos, sino James Rodríguez. Rafinha, compañero de James en Bayern Múnich y Sao Paulo, declaró en un podcast: James es mi compañero, pero peleamos en Sao Paulo. Él se enojó porque le llamé la atención. James es el Ronaldo de Colombia, pero en Sao Paulo había un montón de soldaditos. Él llegó y pensó que tenía que empezar a jugar, y entonces empezamos a darle algunos consejos: que entrenara un poco más, que trabajara más afuera para ponerse en forma pronto. No le gustó y se quejó. Ni siquiera corrió en el Bayern. ¿Cómo le iba a ir aquí? En un entreno rival se acercó a él y le dijo: tal como entrenas, ¿cómo te voy a utilizar? ¿A quién voy a sacar del equipo? Es una lástima que un futbolista como James, catalogado por muchos como el mejor futbolista que ha existido en Colombia, haya tenido esas actitudes, porque si hubiese sido de otra forma, quién sabe de qué bestia del fútbol estaríamos hablando hoy en día. Todos conocemos a David Ospina, arquero titular de la selección Colombia por muchos años, pues este emblema de la selección cafetera era suplente de un escuálido chico del Chocó en aquel sudamericano sub-20 del 2005. De hecho, era este chico quien estaba llamado a ser el próximo portero de la selección de mayores, pues su talento y liderazgo bajo los tres palos era de admirar. Estoy hablando de Livis Arenas. Estoy completamente seguro que la gran mayoría no tienen idea qué sucedió con él. Después del Mundial Sub-20 del 2005, cuando Colombia fue eliminada por Argentina, la Lazio de Italia compró al joven portero. Ya en Italia no soportó el ser suplente y se refugió en la bebida y en las noches de fiesta. De ahí en adelante su carrera se vino a pique, pasando por diferentes equipos en los que nunca se pudo consolidar. Paradójicamente, lo que parecía un paso gigante a mejorar su carrera y su vida terminó siendo su condena. Desde que en Italia se involucró por primera vez con el alcohol, no fue capaz de salir nunca más de esa adicción, y actualmente Freddy Guarín se encuentra ayudando a Livis Arenas a salir de ese vicio por el cual él ya pasó.
Y ya que estamos hablando de alcohol y fútbol, es necesario nombrar a Dairo Moreno, un caso bastante particular. En Colombia es bien sabido las noches nocturnas de Dairo, los escándalos que ha protagonizado son incontables, desde manejar alcoholizado hasta llegar borracho a los entrenamientos o directamente no llegar. Incluso se rumora que en varias ocasiones Dairo ha jugado partidos oficiales con tragos en su cabeza. Pero todo y así, nadie puede negar que este futbolista es muy bueno y determinante. Es tan así que los clubes de fútbol ya saben que el futbolista no va a cambiar su forma de ser y que esas noches de alcohol ya hacen parte de su vida y aún así no le hacen falta ofertas. Parece increíble que un futbolista tan sumamente indisciplinado sea el máximo goleador colombiano, incluso pasando por encima de futbolistas como Falcao García. Si nos detenemos a pensar, es una completa locura e inevitablemente sale a colación la pregunta: ¿y qué hubiese pasado si hubiera tenido otro tipo de comportamiento? Pero también vemos otros casos que no tienen nada que ver con adicciones o falta de esfuerzo, y el mejor ejemplo de un prospecto colombiano en el 2016, un futbolista rápido, habilidoso y de buena técnica, campeón de la Libertadores del 2016 con Nacional, y empezaba a ser convocado por Néstor José Pekerman a la selección de mayores. Sus actuaciones llamaron la atención del Manchester City, quien decide comprarlo por 5.5 millones de euros. Para resumir la historia, hoy solo cuesta 800.000. Marlos Moreno es la historia de un futbolista con excelentes condiciones, disciplinado, sin escándalos de por medio, pero uno más en la lista que no llegó a ser ni una pequeña parte de lo que se esperaba. Como estos casos podría nombrar un montón: Juan Pablo Pino, Hugo Rodallega, Michael Ortega, Brian Perea. Son estos solo una pequeñísima parte de lo que se podría nombrar, e incluso Juan Fernando Quintero. Y no porque su carrera no sea exitosa, solo que un futbolista de semejante calibre hubiese podido ser mucho más exitoso. Pero ¿y entonces qué es lo que sucede con el futbolista colombiano para que la mayoría de las veces quede muy lejos de las expectativas? En psicología deportiva se ha estudiado muchos dos tipos de comportamiento que suelen tener los futbolistas. Los expertos en esta área lo han llamado como la cultura de la responsabilidad y la cultura de la víctima. A grandes rasgos, este estudio plantea que en el primer caso encontramos aquellos futbolistas que asumen que los resultados dependen de ellos, proponen soluciones y escuchan. Y en el segundo caso encontramos aquellos futbolistas que siempre hacen responsable de lo que les sucede a factores externos, tienen excusas y quejas y buscan tener la razón permanentemente. Por cosas externas yo creo que no hemos podido quedar campeones. Cosas externas. El árbitro yo creo que influyó mucho, Los resultados de este estudio son contundentes. En la mayoría de los casos, aquellos futbolistas que tienen arraigada la cultura de la víctima son esos mismos que al final no logran cumplir las expectativas, que sin importar que tengan un talento descomunal, terminan siendo algo muy distante de lo que se esperaba, y lastimosamente el futbolista colombiano recae mucho en esta cultura. Pero por desgracia, esta no es la mayor problemática del futbolista colombiano. Existe un obstáculo aún mayor, el cual probablemente nos ha privado de ver generaciones de futbolistas mucho mejor que las que ya hemos conocido: el dinero y la fama repentina. Este cambio abrupto en la vida de un joven que normalmente viene de un entorno pobre, sin apoyo psicológico adecuado y sin la más mínima idea de cómo manejar tanto dinero, y ahora con una presión pública y expuesto a la crítica, y todo esto en muchos casos casi que de un día para otro, son los condimentos necesarios para que un joven termine desorientado y eligiendo como desahogo las fiestas y el alcohol. Factores que tarde que temprano lo llevarán a un mal rendimiento deportivo. Exactamente, esto fue lo que sucedió con futbolistas como Luis Arenas, Andrés Manga Escobar y Juan Pablo Pino, quien en 2020 declaró: muchas personas saben que me desvié un poco de mi carrera, tuve muchos actos de indisciplina, de lo cual en estos momentos me arrepiento. Creo que si hubiera sido un profesional a la altura, hubiera jugado en equipos más grandes de los que jugué. Sin duda, la falta de apoyo psicológico en etapas de formación es esencial para que el futbolista esté plenamente preparado en todos los aspectos cuando el dinero y la fama lleguen. Pero lastimosamente, en Colombia hay muchos clubes de fútbol que aún no implementan esto, a pesar de que a la larga todos se van a ver beneficiados. Pero entre todas estas problemáticas existe una igual o más importante, que está un poco disfrazada por lo que es más difícil de ver, pero que es la culpable de que muchas personas celebraran el segundo puesto de la selección Colombia en la Copa América, o que muchos medios de comunicación colombianos aún celebren un 5-0 que sucedió hace más de 30 años, que lo diga Fabián Vargas, y ya profundizamos. Ustedes van a ver el babifútbol, que es como empiezan jugando ellos. Eso parece una guerra. Desde chiquitos ya están acostumbrados a eso. Lo único que les sirve es ganar, no les sirve nada más. Ustedes van a los partidos de acá y los niños pierden y les dan medallas a todos los felicitan. Entonces, ¿qué pasa con esos niños que quedaron octavos? Dicen: ah, no, yo también estoy ganando.
Y después queremos que cuando sean profesionales sean ganadores, en donde se crea esa mentalidad ganadora y esa mentalidad campeona. Lo que acabamos de escuchar puede ser algo controvertido, porque acá en Colombia cuántas veces no hemos escuchado decir que lo importante es que el niño participe y se divierta, sin importar el resultado. Y analizando lo que dijo Fabián Vargas, es una realidad con la que nos podemos encontrar fácilmente. Recordó mi sobrina de 9 años llegar feliz y emocionada a casa por una medalla que había ganado en porrismo. Al preguntarle en qué puesto habían quedado, su respuesta fue que en el sexto. ¿Recuerdan cómo se recibió a la selección Colombia después del Mundial 2014? Como si literalmente se hubieran traído la Copa del Mundo. ¿Ustedes se imaginan a los argentinos celebrando una eliminación en cuartos de final? Y lo peor de todo es que no aprendemos, porque incluso estuvieron a punto de hacer lo mismo cuando se perdió la final de la Copa América. Pero ahí ya los colombianos y todos los jugadores tenemos que cambiar el chip, porque nos hemos quedado en celebrar el casi. Por ejemplo, veníamos de Estados Unidos de la Copa América, nos querían recibir con bomberos, que vuelta por la ciudad, pero es que si no fuimos campeones. Y ni hablar de los que siguen celebrando el 5-0 en el Monumental, cuando antes del golazo de Luis Díaz la selección llevaba más de 27 años sin siquiera marcar un gol en territorio argentino. Y después de todos estos ejemplos, y recalcando que solo son unos pocos de entre muchos, me parece necesario formularnos una pregunta que quizás sea incómoda para algunos, debido a la percepción de agrandados que tienen muchos colombianos sobre el futbolista argentino. Y es, ¿tenemos algo que aprenderle al futbolista argentino? Para responder a esto voy a poner un ejemplo. ¿Recuerdan el gol de Argentina en el minuto 112 en la final de la Copa América? ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si la situación hubiera sido al contrario y este delantero era un colombiano y este defensor un argentino? Yo no tengo duda alguna que el defensor argentino se hubiera bajado de una patada sin compasión al delantero colombiano para evitar el gol y forzar los penales. Pero la realidad fue otra. Un colombiano pecó de inocente, faltando tan solo 8 minutos para acabar el encuentro, y le dejó servida la Copa América a los argentinos. Otro ejemplo sin ir más lejos es el último partido de eliminatorias. Al minuto 70 Colombia jugaba bien, ganaba 1-0 y Enzo Fernández es expulsado. En la lógica todo estaba servido para que Colombia se fuera encima y ampliara el marcador, pero nuevamente la realidad fue otra. El hombre más nunca se notó y el que se fue encima fue Argentina, y una vez más la inocencia de un futbolista colombiano dejaba a Colombia con el casi le ganamos. Entonces, por supuesto que hay algo que aprender del futbolista argentino. A ellos solo les sirve el ganar y van a hacer todo lo necesario para que eso suceda. Si tienen que correr, corren. Si tienen que pegar, pegan. Y si tienen que hacerse sacar una roja para evitar una derrota, lo van a hacer sin pensárselo 2 veces. Y esto no se trata de machacar o culpar a X o Y futbolista por un error en concreto o por un fracaso deportivo, porque también son seres humanos y se pueden equivocar, y a la final el fútbol es un deporte muy competitivo y solo uno es el ganador, pero tampoco nos podemos ir al otro extremo de celebrar algo diferente a la obtención de un título. En Colombia hay mucha materia prima, pero el gran talón de Aquiles es la mentalidad. Y si algún día queremos ver a una selección Colombia alzando Copas Américas e incluso ganando un mundial, y a más futbolistas colombianos consolidándose en los mejores equipos del mundo, es sumamente necesario enfocarse seriamente desde etapas formativas en la mentalidad de los chicos, para que cuando estos lleguen al fútbol profesional tengan recursos para saber manejarse adecuadamente en un entorno que a veces puede ser hostil. Además de empezar a cambiar nuestra cultura de premiar la derrota, obviamente tampoco castigarla. Si en Colombia se empezaran a realizar estos cambios, estoy totalmente seguro que en el futuro nuestros futbolistas resonarían con más fuerza en el fútbol mundial y tendríamos una selección verdaderamente ganadora, con Copas Américas encima y compitiendo seriamente en un mundial. La materia prima la tenemos, falta la mentalidad.